En la experiencia cristiana, agradecer y orar suelen asociarse casi exclusivamente a las circunstancias. Agradecemos cuando todo marcha bien y oramos con mayor intensidad cuando algo falta o duele. Sin embargo, la Escritura nos muestra que la gratitud y la oración no son simples reacciones emocionales, sino expresiones profundas de una fe que confía en el obrar constante de Dios. El apóstol Pablo, escribiendo desde la prisión, nos ofrece una de las enseñanzas más completas sobre este tema. Privado de libertad, enfrentando oposición y con un futuro incierto, Pablo no escribe desde la queja ni desde la ansiedad, sino desde la gratitud, la intercesión y la confianza. Su experiencia nos invita a descubrir que siempre existen razones para agradecer y orar, incluso cuando no entendemos plenamente el camino por el que Dios nos conduce. Comunión, gratitud y oración que transforman el carácter. Dentro de la vida de la iglesia es fácil caer en una mirada crítica. Las diferencias, errores o falencias suelen ocupar rápidamente nuestra atención. Sin embargo, Pablo nos enseña a mirar con otros ojos. Al escribir a los filipenses afirma: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Estas palabras no nacen de una iglesia perfecta, sino de una iglesia real, en la cual Pablo decide reconocer la obra de Dios. La razón de esa gratitud se expresa cuando dice: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. La comunión cristiana no es solo compañerismo, implica participar juntos en la misión, en las cargas y en el sufrimiento. La iglesia ora unida, sufre unida y precisamente por eso se fortalece espiritualmente. Esta visión espiritual le permite a Pablo afirmar con plena confianza: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo no niega las debilidades humanas, pero se enfoca en la fidelidad divina. El espíritu de profecía lo expresa así: cuando vemos evidencias de la obra del Espíritu de Dios en otros, nuestro corazón se llena de gratitud. El amor cristiano no puede permanecer inactivo, se manifiesta en oración ferviente y en un interés constante por el progreso espiritual de los demás. Desde esta comunión nace una oración madura. Pablo nos enseña que, aunque es correcto orar por asuntos externos, economía, salud o conflictos familiares, la oración cristiana no debe quedarse allí. Él ora para que el amor crezca con discernimiento y para que el carácter sea transformado. Cuando dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. La oración madura va más allá de pedir soluciones externas, apunta a la transformación interior. La gratitud cristiana nace al reconocer la obra de Dios en los demás y se expresa en una oración madura que busca la transformación del carácter. Discernimiento espiritual: confiar cuando no vemos resultados. El encarcelamiento de Pablo pudo haber sido interpretado como un fracaso misionero. Había menos recursos, un líder ausente y una obra aparentemente limitada. Sin embargo, Pablo ofrece una lectura espiritual completamente distinta cuando afirma: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Este discernimiento le permite ver que incluso la prisión se convirtió en un medio misionero, pues declara: mis prisiones se han hecho patentes en Cristo y en todo el pretorio y a todos los demás. El avance del Evangelio no depende exclusivamente de estructuras visibles ni de programas organizados. Muchas veces ocurre a través de una obra silenciosa de Dios en los corazones.
Además, la fidelidad de Pablo fortaleció a otros creyentes, ya que la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Incluso cuando existieron tensiones internas y motivaciones incorrectas, Pablo no perdió el enfoque y afirmó: Cristo es anunciado y en esto me gozo. El espíritu de profecía señala: Pablo no permitió que las injusticias sufridas ni la conducta equivocada de algunos lo desviaran de su misión. Confiaba en que Dios podía sacar bien aún de las circunstancias más desfavorables. El discernimiento espiritual enseña a confiar en que Dios sigue obrando más allá de lo visible, aun cuando las circunstancias parecen desfavorables. El fruto verdadero del Evangelio y una oración alineada con la voluntad de Dios. Cuando Pablo escribe a los colosenses, agradece por creyentes a quienes nunca había visto personalmente, porque había oído de su fe, su amor y su esperanza. Él expresa: damos gracias a Dios, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Estos tres elementos, fe, amor y esperanza, constituyen el verdadero fruto del Evangelio. El éxito de la iglesia no se mide por números, actividades o visibilidad, sino por estos frutos manifestados en la comunidad y en la hermandad. Pablo afirma que el Evangelio lleva fruto y crece, allí donde es recibido con sinceridad. Este crecimiento no es superficial, es una transformación profunda del corazón. Por eso la oración de Pablo apunta a algo aún más elevado, para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La oración cristiana auténtica busca primero la voluntad de Dios y conduce a un caminar diario en obediencia, andando como es digno del Señor, agradándole en todo. Elena G. de White lo expresa así: Cristo en su vida terrenal no se trazó planes para sí mismo, aceptó los planes de Dios para él. Así debemos depender de Dios para que nuestras vidas sean el sencillo desarrollo de su voluntad. En un mundo marcado por la planificación excesiva, la ansiedad por el mañana y el deseo de controlarlo todo, la oración bíblica nos enseña a confiar. Dios dirige nuestros pasos aun cuando no vemos el final del camino, y una iglesia que vive así no queda paralizada por el temor, sino fortalecida por la esperanza. El verdadero fruto del Evangelio se manifiesta en fe, amor y esperanza, y se sostiene por una oración que busca la voluntad de Dios y camina en obediencia diaria. Vivimos en un tiempo en el que la fe corre el riesgo de volverse reactiva. Agradecemos cuando todo encaja y oramos solo cuando algo falta. Pablo nos confronta con una espiritualidad mucho más profunda. Desde la prisión, cuando las circunstancias no eran favorables, él eligió mirar la iglesia con ojos espirituales, reconocer la obra de Dios en medio de las imperfecciones y transformar la comunión en gratitud y la gratitud en oración constante. No permitió que la escasez, la ausencia de líderes o las tensiones internas definieran su fe. Aprendió a discernir que el Evangelio avanza aun cuando no hay estructuras visibles ni resultados inmediatos. Para Pablo, el verdadero progreso no se medía en actividad ni en reconocimiento, sino en el fruto silencioso del Evangelio. Fe que permanece firme, amor que se expresa en la hermandad y esperanza que sostiene cuando el camino es incierto. Por eso el llamado hoy es a una fe más profunda y consciente, a dejar de medir la obra de Dios solo por lo que se ve y aprender a orar buscando carácter, discernimiento y obediencia diaria. A caminar sin ansiedad por el mañana, confiando en que Dios dirige nuestros pasos incluso cuando no vemos el final. A agradecer, orar y perseverar sabiendo que una iglesia así no vive paralizada por el temor, sino fortalecida por la esperanza.